Hoy vengo un poco desmemoriado, hoy la memoria está grave, sí, está bien grave y yo necesito de la ayuda de ustedes, ¿sí? Sí, está huérfana. Entonces, vamos a recordar un poco lo que hemos visto hasta ahora sobre roca sólida. Y la primera semana estuvimos hablando de venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Cuál fue la promesa que Jesús hizo ahí? Que va a traer descanso a nuestras vidas, ¿sí? Y eso es una promesa que muchos necesitamos en ese tiempo, ¿cierto? Que Él va a traer descanso. Luego estuvimos hablando sobre el proceso de la salvación, ¿sí? Y hablábamos del texto que dice que el Padre da al Hijo y el Hijo los recibe. ¿Y qué promete Dios o Jesús allí? Que no nos va a rechazar, ¿sí? Así haya culpas, haya situaciones en nuestra vida, haya pecado, si le pertenecemos a Él no nos va a rechazar, ¿sí? La tercera semana estuvimos hablando de que si seguimos a Jesús, nos hará pescadores de hombres, ¿cierto? Y esa es la promesa, ¿sí? Que si queremos seguirle, Él nos capacitará para ser pescadores de hombres. Y había una frase que lo repetimos una y otra vez, y decíamos que nosotros somos pescadores y no cazadores, ¿sí? Eso que se nos quede muy, muy marcado, somos pescadores y no cazadores, ¿sí? Y hasta ahí va mi memoria, ¿sí? A la cuarta semana estuvimos hablando sobre roca sólida, es todo el tema. La fe, ¿cierto? ¿Sí? Hablábamos sobre, no, o sea, no fue la semana pasada, sí, pero la semana pasada fue el quinto, hoy es el sexto, sí, la antepasada, ¿cuál fue? ¿Cómo? Muy bien, gracias Nata, ¿sí? Que si nosotros confesamos a Jesús delante de los hombres, Él nos confesará delante del Padre, ¿sí? Pero si le negamos delante de los hombres, ¿qué va a pasar? Él nos va a negar. Y decíamos, qué miedo llegar a la presencia de Dios y que diga, yo a Fernando no lo conozco, ¿sí? Padre, ese no es mío, ay, qué susto, ¿cierto? ¿Sí? Y la semana pasada sí estuvimos hablando sobre la fe huérfana, ¿sí? Esa fe huérfana que nos permite saber que a pesar que Cristo no está, Él envió un consejero, ¿sí? Envió a alguien especial para estar con nosotros todo el tiempo, y es el Espíritu Santo, ¿sí? Quien nos guía, nos fortalece, nos anima en esos tiempos de dificultad. Y el tema de hoy es un tema también bien, bien importante, y he orado al Padre para que traiga esperanza para algunos que en esta mañana están batallando con situaciones. Y como su pastor, sé que hay algunos que están batallando con situaciones difíciles y que este mensaje pueda traer esperanza para sus vidas y para su alma. El tema de hoy es: Jesús te llevará a estar con Él. Y está en Juan 14, 1 al 3. Y dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y hoy quiero hablar de un tipo de fe que trae mucha confusión a las personas hoy en día. Y lo quiero llamar la fe sin problemas. ¿Cuál es esa fe sin problemas? ¿Qué entendemos por fe sin problemas? ¿Qué entendemos? Que todo cómo va a estar. Y en algunos personajes de la televisión nos está diciendo: tengan fe y que todo va a prosperar y todo va a ser mejor para su vida y su vida va a cambiar cuando tienen fe. Y venden una fe sin ¿qué? Sin problemas, ¿sí? Una fe cómoda, una fe que inspira, ¿sí? Y eso lleva a otras personas a decir: fe sin problemas, uy, ¿quién no quisiera tener fe sin problemas? ¿Sí? Porque no nos gustan los problemas. Y la idea detrás de esa fe sin problemas es que hay una vida de gozo sin nubes negras. Todo es perfecto.
la sanación va a ser tuya, la prosperidad va a ser tuya, y así sucesivamente. Y la fe es libre de problemas tiene un inmenso atractivo, porque todos quisiéramos tener esa fe sin problemas. Y eso es lo que muchos están llegando de manera equivocada, porque les están vendiendo una fe diciendo: tranquilo, venga el Señor, que todos sus problemas se resolverán. Tranquilo, que no va, después de que ya tenga a Jesús en su corazón, ya todo va a ser ¿qué? Feliz. Todo va a mejorar. ¿Y cómo podría Dios querer algo más para nosotros? ¿Cómo Dios quisiera tener problemas para nosotros? Y eso es lo que hoy en día las personas están vendiendo de esta fe. Pero ¿qué es lo que pasa con esta fe? Esta fe sin problemas reclama más de lo que Cristo ha prometido en este mundo. Pregunta: ¿Cristo ha prometido que no vamos a tener problemas? ¿Sí o no? Bueno, que sí vamos a tener problemas. ¿Sí? Ok. Listo, entonces, ¿por qué las personas dicen es que tranquilo, que eso que está pasando, eso es muy mínimo, eso no es tan difícil? Y crea en el Señor que las cosas van a estar bien. Y a veces la fe sin problemas se aplica a la sociedad. Y entonces la fe sin problemas dice: tranquilos, queremos comernos el mundo y vamos a conquistar el mundo y todo va a ser cómodo y todo va a ser bueno. Y la gente empieza a decir: wow, eso suena muy atractivo. Pero ¿qué ocurre? Que Cristo no ha prometido que vamos a tener fe sin problemas. Y hay ciertas personas que creen que al ser hijos de Dios reclaman el que yo soy hijo del rey y que por tal motivo debo de vivir como un rey, sin problemas, sin dificultades, en prosperidad, y nada me va a pasar. Y resulta que la fe sin problemas olvida la promesa de la segunda venida de Cristo. Y cuando Cristo llama a los discípulos a la fe en esa hora difícil de sus vidas, fundamenta su fe en tres promesas. Primero, en su resurrección. Y eso lo hablamos la semana pasada: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. También fundamenta su fe en otra promesa, y es su Espíritu. Él vive con nosotros y estará en vosotros. Y en su regreso, que aunque Él se va, Él volverá y os llevará conmigo para que también puedan estar donde yo estoy. Y estas promesas son fundamentales para la fe cristiana. No hay verdadero cristianismo sin esto. Y hoy nos vamos a centrar entonces en la promesa del regreso de Cristo. Y quiero que en esta mañana comprendamos tres cosas. Lo primero es que Jesús nos confronta con una realidad, y es sin escapismo. Quiere decir que todos vamos a pasar por una realidad de este mundo. Lo segundo es que Jesús establece nuestra esperanza, ¿en dónde? En otro mundo. Y eso sin optimismo ingenuo. Y Jesús nos llama a la fe en sí mismo, y es sin desesperación. Así que vamos nuevamente a Juan capítulo 14, versículo 1. Y la primera parte que quiero que comprendamos en esta mañana es que Jesús nos confronta con la realidad de la vida. ¿Y cómo empieza diciendo este texto? No se turbe vuestro corazón. ¿Qué entendemos por esa palabra turbe? O no se angustie, o qué más. No se preocupe. Pero pregunta: ¿nos angustiamos? ¿Nos preocupamos? Sí, cierto, sí. Y aquí Jesús les está diciendo a los discípulos:
no se angustien, ¿sí? No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Y Jesús aquí está diciendo, no dejen que su corazón se llene de angustia. Y es porque tenemos una realidad, y por eso Jesús nos confronta con esa realidad, y la realidad es esta: todos vamos a pasar por un momento de angustia y debilidad. Así es. Y algunos saben de lo que estoy hablando, porque algunos o ya han vivido un proceso difícil, otros están viviendo un proceso, otros van a vivir un proceso difícil. Por eso Jesús aquí está confrontándonos con una realidad, y la realidad es que vamos a pasar por pruebas, por tiempos difíciles. Y esa es la realidad de muchos que están tal vez viviendo hoy. Una llamada telefónica, un mensaje de texto, un correo electrónico, un diagnóstico, que queda nuestro corazón como turbado, angustiado, ¿sí? Y Jesús nos confronta con la realidad, porque nuestra fe debe de estar tan fundamentada que cuando llegue ese momento podamos tener las bases sólidas para enfrentarlo. Porque Jesús no promete una fe sin problemas. Al contrario, Juan 16:33 dice que en este mundo, ¿qué va a pasar? Tendremos problemas. Y no porque seamos hijos de Dios vamos a tener problemas chiquitos, insignificantes, vamos a tener grandes problemas. Y algunas personas tienen la idea que el cristianismo es una muleta para los débiles, que no pueden afrontar la realidad. Y la verdad es exactamente lo contrario. Si seguimos a Cristo, Él te confrontará con la realidad. Y vamos a pasar por esos tiempos difíciles. Por eso Jesús aquí nos dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Y Él nos confronta sobre la realidad de nuestra vida. ¿Y cuál es la realidad de nuestra vida? En que en algunos momentos o muchos momentos vamos a fallar. Y Pedro había recorrido un largo camino con Jesús. Había confesado que Jesús era el Cristo. Había visto la gloria de Jesús en la transfiguración. Y Jesús les dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Pedro se levanta y dice, Señor, ¿cómo es que no voy a poder ir con usted? Y luego Jesús le dice, ay Pedro, si supieras que me vas a negar, ¿qué? 3 veces. Jesús, yo no voy a hacer eso contigo hasta la muerte. Y a Jesús lo aprenden y lo llevan a juicio, y él está de lejos mirando, y en alguna ocasión ve a una sirvienta y dice, tú eres un discípulo de Jesús. ¿Y él qué dice? Y algunos eruditos dicen que no solo él dijo que no, él maldijo, y él dijo palabras fuertes de decir, yo no conozco a Jesús. Y después de eso, ¿qué? Ay, el recuerdo. Yo fallé. Y en este mundo vamos a enfrentar esto, que decimos, yo tengo una fe firme en Dios. Estoy fortalecido en el Señor. Y pasa una situación, ¿y qué pasa? Fallamos. Crea frustración. Y toda la confianza que teníamos, que sentíamos que estaba en su pico más grande, causa desilusión. Y también, no solo fallamos, también vamos a experimentar la decepción de otras personas. Y los discípulos se habían convertido en un grupo muy unido. Habían pasado 3 años todo el tiempo comiendo, durmiendo, teniendo experiencias con Jesús. Y se habían convertido en un grupo
casi como una familia ellos. Y en alguna ocasión Jesús se sienta con ellos a la mesa y les dice: uno de ustedes, ¿qué va a pasar? Me va a traicionar, ¿sí? Y empezaron todos a decir con tristeza: ¿seré yo? Pregunta: ¿por qué algunos de los discípulos dijeron: yo sabía que era Judas? ¿Saben? Porque ninguno sabía quién era. Quiere decir esto, que en su entorno ninguno sabía que Judas iba a ser el que iba a traicionar. Y en las pinturas, lástima que no está Lenin, que es nuestro artista de aquí de la iglesia. Él pinta cuadros muy bonitos, pinta rostros, y él nos podría dar un poco más de luz en esto, en que cuando vemos un cuadro de los 12 discípulos, ¿cómo pintan a Judas? Maloso, ¿cierto? ¿Sí? Pero pregunta, ¿ellos sabían qué iba a ser Judas? Ninguno sabía. Y ahí experimentaron la decepción de: Judas, ¿cómo hizo esto? Sí, Judas amaba al maestro. Y experimentaron la decepción de uno de sus hermanos traicionar. Y si les pasó a ellos, imagínense lo que nos espera a nosotros. ¿Se ha sentido en algún momento decepcionado de sus hijos, de su pareja, de sus amigos, compañeros de trabajo? Y vamos a pasar por la decepción, es inevitable. Y también vamos a pasar por la pérdida. Hijos míos, estaré con vosotros solo un poco más. Y estos hombres habían dejado todo para seguir a Jesús. Y durante 3 años toda su vida se había construido en torno a Él. Y ahora Él dice: yo ya me voy. Y experimentan la pérdida y el ser huérfanos. Y eso fue hace 2000 años. ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Creen que es igual? Experimentamos decepción, falla, decepción y pérdida. Igual. Imaginémonos a Pedro viajando en el tiempo y viene a Colombia, siglo XXI. En una cápsula del tiempo viene Pedro y está con nosotros. Y nosotros mostrándole a Pedro: Pedro, mira la tecnología que tenemos, mira la medicina, cómo ha avanzado, mira cómo todo es tan diferente. Y Pedro: wow, qué increíble cómo es tu generación en este momento. Has logrado muchas cosas, han logrado la civilización muchas cosas. Y Pedro, al sentirse tan extasiado por todo lo que tenemos ya después de tanto tiempo, nos dice: déjame hacerte una pregunta. ¿Hay alguna gente en esta ciudad con su maravillosa medicina que haya experimentado la decepción y la pérdida de alguien a quien amas? ¿Qué le diríamos nosotros? Sí. Hay personas en esas instituciones que sienten que se ha roto la confianza, que han sido decepcionados o incluso traicionados. Tienen personas en las iglesias, en grandes iglesias y mega iglesias, que se sientan humillados por sus fracasos y se lamenten por sus pecados. Y cuando termina la gira de Pedro, entonces Pedro podría decir esas palabras: tu mundo es totalmente diferente y sin embargo es exactamente el mismo. ¿Y es por qué? Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, donde experimentamos falla, decepción y pérdida. Sea cual sea la generación, sea cual sea el tiempo en que vivamos, vamos a experimentar tiempos difíciles.
Por eso no hay una fe sin problemas. Hay una fe donde experimentamos el que nos van a fallar, nos vamos a sentir decepcionados y vamos a experimentar la pérdida. O vamos a fallar, vamos a decepcionar a otras personas y vamos a experimentar también la pérdida. Así que Jesús nos confronta con una realidad. Y es que vamos a pasar por tiempos difíciles. Número 2, Jesús establece nuestra esperanza en otro mundo. Y aquí quiero hablar de sin optimismo ingenuo. ¿Qué dice entonces Jesús acerca del fracaso, de la desilusión y de la pérdida? Lo que nos dice la primera parte del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también a mí. No se dejen angustiar por lo que viven en este mundo. Confía en Dios, confía en mí, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y esto es sorprendente porque Jesús confronta a sus amigos con la dolorosa realidad de la vida de este mundo. Y luego les habla de una esperanza. Pero esa esperanza no está ¿en dónde? En este mundo. Hay una esperanza mucho mejor. ¿Que va a ser doloroso lo que vivimos acá? Sí. Pero hay una esperanza fuera de este mundo, en la casa de su Padre. Y cuando Cristo dice, no se turbe vuestro corazón, no está diciendo, no se angustie porque yo voy a hacer de este mundo un mundo mejor. Porque no va a hacer de este mundo un mundo mejor. Su promesa a los discípulos no es, a medida que la educación y la tecnología avance, sus vidas van a mejorar a lo largo de la vida. A medida que maduren en su fe y entiendan más de la Biblia, vengan más juiciosos los domingos en la mañana a fundamentos y aprendan a orar, la experiencia del fracaso, la decepción y la pérdida va a ser casi nula. No, eso no va a ocurrir, porque en este mundo experimentaremos dolores, y dolores del alma, dolores que nos hacen ¿qué? Tambalear y decir, no voy a ser capaz con esto. Señor, necesito que me des fe. ¿Qué nos dice esto? El pecado, la desilusión y la pérdida están entretejidos en la estructura de este mundo. No podemos cambiar esto. Nunca avanzarás más allá de ellos si lo superas, porque la gente hoy en día, tranquilo, eso vamos arriba y eso vamos bien y mejorando, y tu vida por dentro vuelta a nada. Y Jesús no promete esto. Y cualquier intento de sugerir que podemos vivir en este mundo sin ellos, en el mejor de los casos, es una persona ingenua. Creer que con una buena fe no vamos a pasar por tiempos difíciles. Y comprender esta verdad hará más que cualquier otra cosa que traer estabilidad a tu fe. Porque Jesús no nos está prometiendo algo que Él no está prometiendo. Y algunos cristianos se van a sentir confundidos cuando llegue el sufrimiento. Ahí voy a la respuesta de cómo así, ¿cierto? Se van a sentir confundidos porque llega una situación difícil y dicen, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Pero Señor, no entiendo. ¿Por qué una enfermedad? ¿Por qué una llamada? Un diagnóstico, una crisis económica, perdí mi empleo. ¿Qué hacer en este momento? Y lo que para nosotros era una comodidad, llega el momento del sufrimiento. Y por eso cuando lleguen esos momentos de situación difíciles, nuestra fe es donde va a traer estabilidad en esos momentos difíciles. O va a traer estabilidad, o ¿qué va a pasar? O hasta aquí llegamos con Dios.
Por eso tenemos que volver entonces a lo básico. Señor, listo, estoy pasando por esto, ayúdame, y pegarnos más a Dios en esto. Y si tu esperanza está establecida en este mundo, si tu vida está establecida en este mundo, el fracaso, la desilusión y la pérdida te van a destrozar. ¿Y qué vas a hacer cuando experimentes una pérdida que no pueda ser reemplazada en este mundo? Y por eso Jesús está estableciendo a sus discípulos una fe que pueda resistir al fracaso, a la falla y a la pérdida. Porque recuerden, la esperanza no está en este mundo. Esa esperanza está ¿en dónde? En la casa del Padre. Así es. Y Cristo establece su esperanza en otro mundo. Y eso es el núcleo del Evangelio, amados. Y si solo tuviéramos esa esperanza en Cristo, en esa vida, viviríamos de forma diferente. Porque sabemos que en este mundo vamos a pasar por momentos difíciles, pero decir, esto es pasajero. Dios tiene algo mejor preparado para mí. Y tenemos el Espíritu Santo ahora, quien nos guía y nos confronta también con una realidad. Jesús nos llama a tener una fe en sí mismo, y es sin desesperación. Y me imagino ese momento en que estaba bien oscuro, Jesús caminando con sus discípulos, yendo hacia el huerto de Getsemaní, y Jesús mirando sus almas de cada uno de ellos, y dijo: esto es lo que quiero que hagan ahora mismo. No dejen que se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. ¿Por qué? Porque Él promete algo en el versículo 2, y es que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿No está Cristo hablando del cielo, de donde vino y a donde Él va? Sí, Él dice, allí hay un lugar para ti y para mí. Así que no se angustien por lo que viven en este momento. Y cuando Jesús elige una imagen para transmitir algo, está transmitiendo algo que conocemos nosotros, y es el hogar. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿sí? Hay un lugar donde podemos descansar. Qué especial es saber que todo el día estamos en la calle, estos calores que están tan impresionantes, y qué rico es llegar a casa, ¿cierto? Quitarse uno los zapatos, algunos no sé si andan en limpio, en chanclas, o sentirse incómodos, y dice, ¿llegué a dónde? Llegué a casa, ¿sí? Cansados del calor, cansados de las ocupaciones que tuvieron en el día. Y Jesús dice, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y allí no te sentirás como un extraño, se sentirán a gusto allí en el cielo, que en cualquier otro lugar que hayan estado en su vida. Y dice, en la casa de mi Padre muchas habitaciones hay, y voy allí a preparar un lugar. Y aquí es donde quiero ser claro con eso, que creo que algunos caen en el error de creer o pensar algo, y es, cuando Jesús dice que va a ir a preparar el lugar, ¿a qué se está haciendo referencia? ¿Qué entiende cuando dice, bueno, yo voy a estar acá, pero yo voy a ir a correr al Padre porque hay que ir a prepararle el lugar a ustedes? ¿A qué se está haciendo referencia? ¿Nos espera allá? ¿Qué más? ¿Que hay una eternidad? ¿Algo más se les ocurre? Va a abogar por nosotros, ¿sí? ¿Cuándo dice? ¿Están seguros, Humberto? ¿Sí?
cuando dice que yo voy a preparar, algunos tienen la idea como que Jesús está trabajando de 24/7, como, ay, ya van a llegar algunas personas acá y yo no tengo todavía la casita para ellos, ¿sí? O cuando nosotros vamos a recibir visita, lo que hacemos nosotros es afanarnos para limpiar, ¿cierto? Algunas cositas para que todo esté muy bien para ese invitado. Y algunos tienen la idea es que cuando Jesús dice que voy a preparar lugar, es que Jesús está corriendo allá como, Dios mío, ya vienen, y haciendo todo el oficio para que la casa esté bien. Pero, ¿acaso Dios, Jesús no es el Dios del universo que puede hacer todo en un día? Entonces, no es la idea que cuando dice que voy a preparar lugares que está allá organizando y mirando, ay Dios mío, ¿cómo va a quedar la casa de Héctor? ¿Cómo va a quedar la casa de Wilson? Uy, ya están próximos, ay no, mentira, todavía no. Ya casi llegan y todavía nada que les echo la casita, ¿sí? No es la idea de esto. La idea que Jesús aquí está diciendo que voy a preparar, escuchen muy bien, pongan mucha atención a esto, es que Él está preparando el puente de salvación para nosotros. Y esto es sorprendente, cuando Jesús dice voy a preparar, es que voy a ¿dónde? A la cruz, voy a la cruz, porque por nuestro pecado no podemos ir al Padre. ¿Claro en esto? Cuando dice voy a preparar lugares, que voy a morir por cada uno de nosotros. Y ese camino lo estoy preparando yo para que tú puedas caminar hacia el Padre. Y eso trae a mí una gran alegría. No es que esté ahí Jesús barriendo y mirando, ahí ya vienen, ya no. Jesús está hablando de preparar ese lugar eterno para cada uno de nosotros. ¿Claro hasta allí? ¿Sí? Entonces no es la idea de voy a preparar como nosotros preparamos cuando llega un invitado. Jesús fue a la cruz, murió, resucitó para darnos ese camino de salvación. Y va y prepara, hay muchas habitaciones para nosotros, o sea que hay espacio para todos, ¿sí? Va a preparar un lugar, muere, resucita, y también hay una promesa: volveré y te llevaré conmigo. Versículo 3: y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y es una promesa eterna. Cristo llevará a todo su pueblo a la casa del Padre. Y Él lo hará de dos maneras. Si tú mueres antes de la venida de Cristo, entonces estamos en tu funeral, estamos llorando por la pérdida, ¿sí? Tu cuerpo queda acá, pero tu alma va a la presencia de Dios. Y cuando ya Jesús vuelva, Él te va a dar un cuerpo nuevo, ¿sí? Porque tú estás ¿en dónde? En espíritu, ¿sí? En alma. Y te va a dar un cuerpo glorioso para poder disfrutar de con quienes son sus hijos, ¿sí? Pero si Jesucristo viene y estamos vivos, entonces ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Lo que va a hacer es que nuestro cuerpo va a ser transformado, porque nuestro cuerpo en este momento es pecado, ¿sí? Y Él va a transformar nuestro cuerpo, un cuerpo nuevo, y Él puede llevarnos entonces a casa estando en vida en este cuerpo. ¿Sí fui claro con esto? ¿Sí? Dos maneras, ¿sí? Si tú mueres ahorita, tu alma va al Padre, tu cuerpo se queda acá, ¿cierto? Y cuando ya venga el juicio, pues entonces tú vas a resucitar en un cuerpo glorificado, ¿sí? Un cuerpo diferente para poder estar con el Padre. Pero si tú estás vivo, entonces tu cuerpo va a ser, digámoslo, como regenerado, como va a ser un cuerpo
nuevo, ¿sí? Transformado, ¿sí? Y Pablo lo describe de cómo va a ser ese suceso, ¿sí? Y con eso ya voy terminando entonces en esta mañana. Y Pablo lo dice de esta manera en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a nosotros con estas palabras. Amén. Así que no hay fe sin problemas. Y sé que algunos están pasando por situaciones que tambalean en su vida. Pero aquí Jesús nos está diciendo, hay una promesa. Y esa promesa es que el Espíritu Santo estará con nosotros hasta que Él regrese. Y Él fue a preparar morada para nosotros. Hay una esperanza. Y esa es una decisión que cada uno de nosotros decidimos tomar. Y Jesús dice, voy y preparo, pero para preparar es necesario que yo muera. Porque si yo no muero, no hay perdón de pecados. No, hay una morada muy bonita, pero tú no puedes ir. Y tú necesitas reconocer que necesitas de un Salvador, que en ti hay pecado y que vas a fallar, vas a decepcionar y vas a experimentar la pérdida. Porque eso es este mundo. No puede Jesús ofrecernos algo más, sino una esperanza de saber que estamos en este mundo, pero hay una esperanza mucho mayor. Y en esta mañana quiero hablarles a aquellos que están pasando por tiempos difíciles, tiempos en que se sienten que su esperanza está difícil. Y estas palabras tal vez pueden ser para algunos que digan, no se angustie. La situación que están viviendo, es decir, confíen en Dios, confíen en mí, que yo estoy al frente de esa situación. No puedo decirte que no lo puedes experimentar o que vas a pasar como por encima de esa situación. Jesús no promete esto. Tú necesitas tal vez pasar por esa situación para afianzar tu fe, tu convicción, tu fe en otros. No sé qué será, cómo puede ser, pero si estás experimentando esto, lo único que puede haber en nosotros es una esperanza, que hay algo mejor de lo que nos plantea este mundo. Y es que Jesús fue a preparar un mejor lugar, donde no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay tristeza, no hay dolor. Ahí es una alegría de estar en la casa del Padre. Pero es una decisión que cada uno de nosotros decidimos tomar, si queremos ir verdaderamente al Padre y aceptar ese regalo de la gracia. Cada uno decide. Y tal vez hoy es la oportunidad de decir, yo quiero ir acá, a esa morada. No sé cuántos días me queden en este mundo, pero quisiera tener esa morada y ese lugar que Dios tiene preparado para mí. Así que les invito a que puedan inclinar su rostro. Si quiere tener los ojos abiertos, está bien. Si los quiere cerrar, también está bien. Lo que quiero en esta mañana es poder generar reflexión acerca de cómo está nuestra vida, cómo está nuestro tiempo hoy, y hacernos esta pregunta: si yo muero hoy, si al salir de este lugar yo muero, ¿a dónde va mi alma? ¿A dónde iré a parar? Y solo hay dos opciones. Si has creído en Jesús como tu Salvador y suficiente Salvador personal, vas a ir a estar con el Padre. Si no, te espera un tiempo de juicio que no quisiera que experimentes.
Y Jesús te ha preparado, preparó su vida y desde tantos años, siglos, para que Él llegara a este mundo, preparó lugar para ti y para mí. Lo único que tenemos que hacer es aceptar ese regalo. Y si alguno en esta mañana tal vez está con ese corazón deseoso de decir, yo quiero vivir algo diferente en mi vida, y sé que Jesús no me promete que va a haber una fe sin problemas, va a haber situaciones, pero voy a tener la fe para soportar hasta el momento de la esperanza de una vida con el Padre. Así que yo les invito a aquellas personas que tal vez están en este momento deseosos de querer ir a esa morada del Padre, puede haber un reconocimiento de su pecado, decir, Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Sé en esta mañana que por mis propios esfuerzos no puedo llegar, y reconozco en esta mañana que tú preparaste morada a través del sacrificio de la cruz, y lo acepto, y quiero que entres a mi vida, a mi corazón, y me permitas poder tener ese pasaporte al cielo. Quisiera tenerlo, y que Jesús pueda llegar a mi corazón y me permita soportar las duras pruebas que pasen en este mundo de mi vida y a mi alrededor. Que tú me permitas poder ser parte de esa herencia del Padre, de ser hijo de Dios. Como cantábamos ahorita, que pueda decir, soy hijo de Dios, sí lo soy, tengo esa convicción que si salgo de este lugar y ya mi cuerpo físico ya no está, voy a disfrutar de la presencia del Padre, que haya esa convicción en cada uno de nosotros. Y para aquellos que ya hemos tomado esa decisión, que podamos afianzar nuestra esperanza de saber que en este mundo caído no vamos a poder experimentar alegrías o no frustraciones. Vamos a llegar a eso. Algunos lo han vivido, otros lo están viviendo y otros lo vivirán. Y te pido, Espíritu Santo, por cada una de esas personas que en esta mañana se sienten confrontados con la realidad y se sienten, Señor, abrumados o abrumadas por la situación que están viviendo. Y yo te pido, Señor, que estas palabras traigan consuelo a sus vidas, que haya esperanza, Señor, en medio de la desesperanza, que haya alegría de saber que tú preparaste un lugar en medio de la tristeza y del dolor. Así que ayúdele, Señor, fortalécele su fe. Y sí, hacemos cuestionamientos, Señor, lo hacemos, somos humanos y tú nos entiendes, pero también nos aceptas porque tú no nos rechazas. Y sabes qué es pasar por el dolor, sabes qué es pasar por el sufrimiento, sabes qué es pasar por la pérdida, por la traición. Tú nos entiendes y con todo también nos amas. Y nos dices, ten fe, creed en mí. Y hay una esperanza mucho mejor. Y gracias por esas palabras que traen consuelo a nuestras vidas. Que en este mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y yo fui y preparé un lugar mucho mejor de lo que todos estás viviendo. Pero necesito que te fortalezcas y creas verdaderamente en el poder que puedo tener en la situación que estés viviendo. Danos fe, Señor, fortalécenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.